Jaime first crossed the US border illegally when he was young. That was with his parents. They settled in Los Angeles, where they lived for 15 years. Jaime even got a green card. But things turned out badly. He was a member of a gang, fell foul of the law, and was finally deported. Back in Salvador, meeting Lupita transformed him. It's a form of redemption. He's taking her to Texas to offer her a better life. The group moves from train to train, with little or no sleep. Jaime spotted a train that's leaving. Lupita is exhausted. She was hoping to rest for a few hours. But Jaime is anxious. The station doesn't look safe. There are too many illegals prowling around the freight cars. Vamos a llegar, ¿ok, mi amor? Vamos a que echarle ganas, ¿ok? Ay, me duele la cabeza, no quiero una aspirina. Ah, una pastilla. Ahorita le pregunto a qué es lo que a ver si trae algo, ¿sí? Pero no se ponga nerviosa porque aquí estoy yo. Ay, que aquí me da más miedo que ella va. Yo sé, pero es divertido. Le va a gustar. No va a tener miedo, por aquí voy yo y aquí vamos todos y vamos a echarle ganas, ¿ok, mi amor? Y si vamos en este camino es por necesidad para un futuro mejor, ¿ok? Estoy muy contento con usted porque la quiero, la amo con todo mi corazón. The next morning finds Jaime in the shunting yards at Aljazeera. He's on his own, hidden under a freight car away from the other migrants, and morale is not high. Me siento un poco estresado y con un poco de frío, pero creo que va a haber más frío más adelante y vamos a echarle ganas porque ya estamos un paso adelante y yo siento que entre más me adelanto, más rápido logramos todos nuestros objetivos. Estamos a punto de llegar a la mitad. Vamos a llegar a un estado que se llama Tlaxcala, Pisaco. De ahí nosotros pues vamos a seguirle en autobús porque ya no podemos viajar en tren porque es muy peligroso de que nos agarre migración en lechería. Es un lugar muy conocido que existe mucha migración, mucha policía. Digamos, si aquí hay atención y la atención está así, allá en lechería la atención está así de grande. The Aljazeera station seems quiet. But what Jaime doesn't know is that a large number of police are patrolling close by. Suddenly, in the distance, he sees the police heading straight towards them. To continue their journey, Jaime had only one solution: pay a bribe, $15 for the whole group.
his group are still 1,200 miles from the American border. But now they'll be continuing their journey by road. It's safer, and there are less checks. In the bus heading towards the United States border, Jaime and Lupita are traveling as a couple. Their friend Nesta sits 3 rows in front, so as not to draw attention. They've now been taking bus after bus for 4 days. And they're finally getting closer to the United States. The border is about 400 miles away. But in this region, there are more and more police patrolled. Just below San Diego, Tijuana. They reach Soto La Marina, less than 200 miles from the border. They have almost reached their goal, but Jaime decides to stop. For 4 days and 4 nights, they've been watching police patrols. Flashing Spanish dark eyes. Everyone is seen. They're going to spend the night in this little hotel. They say, hey, green, go. Ahora yo no puedo continuar porque pues, se me andan cerrando los ojos. Estoy demasiadamente cansado. Y yo digo que pues, si tomé esta decisión es para no dormirme cuando vaya en el camino, que vaya a caer en un retén de soldados o migración. Puedo ir dormido y es más mejor así. ¿Cuántos faltan hasta la frontera? Faltan como unas 3 horas de camino en autobús. Ya no es mucho lo que nos falta, pero yo digo que esta es la mejor decisión porque ahorita cualquier error que yo cometa puede ser que nos regresen para atrás y no me conviene ahorita. And yet, the next day, Jaime makes his first mistake since he left Salvador. He gets off the bus at the wrong stop. He doesn't know that the border is still 100 miles away. They are lost and very exposed. ¿No es un poco riesgo lo que tú haces? Sí, no es tanto porque aquí yo me siento que no hay atención de nada ahorita, pero sí es un poco complicado, ¿no? Agarrar un raite que alguien le ayude a alguien, ¿no? Vamos acá, baby, vamos a cruzar, ya ni modo. Estoy estando bien norteado, pero véngase. Vamos a ver si de este lado paran, porque pues, sí, ahí dice Matamoros. Me ha traído buena suerte. It's 10 at night. After walking 16 miles, they finally come to a bus stop. Lagrimillas tontas fueron sin cesar. 1 hour later, and finally there's a bus. It will take them as far as Matamoros, the border town with the United States. They've arrived. It's been 24 days since they left Salvador, and they've traveled nearly 2,500 miles. Me siento un poco bien, contento, porque todos hemos llegado con vida, ¿no? Y todos estamos acá, que fue un camino muy duro y muy estresado para mí. Jaime has decided not to cross the Rio Grande tonight, the river that forms the border. They're too tired. The big day is for tomorrow. They're exhausted but happy to be at the border. In a few hours, they will try to cross the river. But once again, it's every man for himself. No podemos ir todos porque estamos en el lado americano y va a causar mucha tensión. Tengo que cruzar a él y tengo que cruzar todavía a Lupita, ¿me entiende? Tiene que cruzarlo con algo que flote.
porque ahí buenos nadadores han quedado muertos ahí en ese río. Una cámara inflable. Jaime dice que no es lo peor, pero yo digo que sí. A mí me da miedo cruzar el río. ¿Tú tienes miedo de qué? De que nos vayamos a ahogar o algo así. O que nos agarren al otro lado. ¿Eh? It's 3 o'clock in the morning on the banks of the Rio Grande. The lights opposite are Brownsville in Texas. America is right in front of them. They still have to swim across the river, and Lupita and Nestor are petrified. ¿Qué haces? Este lo ven a esconder en la tarde. Esto nos va a ayudar a flotar para llegar de aquel lado. ¿Qué es? Es un cocodrilo. Como el que acabamos de ver ahorita en el agua. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo te parece? Se ve algo calmado. No veo atención de migración del otro lado. Todo veo que está muy bien y que va a salir bien todo. Aquí nos vamos a cruzar. Aquí nos vamos a cruzar. Va a pasar allá primero. Pasar allá primero. Venite. ¿Dónde estás, güey? Vente. Otto. Aquí. Aquí, vente. Espérate, sí. Pues que son. ¿Viste dónde quedó Lupita? Sí. ¿Cómo fue, Jaime, con Lupita? ¿Cómo fue? Ya. Todo es un éxito, ya está bien. Lo tengo allá. Ella. Espérate, Toto. Ella está allá. Espérate, güey. Ella está muy bien. Ahorita la tengo muy escondida. Dejé la camisa blanca para no perderla de vista. Con mi camisa blanca la puedo encontrar a ella. Es una señal a donde ella está. ¿No movimiento de migración allá? Ahorita no se ve nada, pero... Espérate, Néstor. Espérate, güey. Estoy cansado, aguanta. Pero ahorita ya me voy y los vemos. A ver cuándo, ¿no? Órale. No me hagas así, güey. No está echando miedo acá. Indonesia, the country with an abundance of resources, spread
far and wide. Indonesia is busy transforming. We move forward to grow and thrive. We balance the green economy, blue economy, and the digital economy. With the new job creation law, Indonesia is